receptores en el estómago va a unirse a receptores H2 y va a producir ácido clorhídrico. Entonces, si yo tengo esa estructura, pues vean la estructura de los otros medicamentos y dijeron, bueno, podrían ser todos estos medicamentos ser utilizados para, para antagonizar a la histamina y disminuir la secreción de ácido clorhídrico. Entonces, vean, actividad antagonista, dosis letal 50 en vivo. ¿Alguien me puede recordar cuál es la dosis letal 50 del concepto? Es la dosis a la cual hay efectos tóxicos en el 50% de la población. Pero si es letal, es que muere el 50%, Ajá. ¿no? Que Bueno. si fuera letal. Ok, entonces aquí ponen el valor de los fármacos, ¿no? En diferentes dosis letal. Pero en base a esto, ¿no? Lo hacen en base a conocer la estructura de la histamina, por ejemplo. Como ejemplo, nada más se pone acá, ¿no? Diseño racional de medicamentos realizando modificaciones químicas de la adrenalina, neurotransmisor del sistema nervioso. ¿Se acuerdan? Ya habíamos visto esto aparte, ¿no? De cómo son, en el ejemplo de fármacos estructuralmente específicos, esta es la adrenalina, ¿no? Sabemos que se une a receptores alfa y beta, preferentemente a receptores beta, pero hacen modificaciones a la estructura, ¿sí? Aquí, ¿cuál es la diferencia? Le quitaron un oxidrilo, ¿no? A la adrenalina y forma fenilefrina. Y quitando el oxidrilo, ahora nada más es un agonista alfa 1, ¿sí? Entonces, en base a conocer la estructura, modificación de las estructuras químicas del agonista, pues van desarrollando fármacos que tienen una estructura diferente, por lo tanto, un nombre diferente, y empiezan a ver cuál es la función, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, que es el salbutamol es un beta 2, bueno, pues si sé que es salbutamol beta 2 agonista, entonces se puede proponer este fármaco para pacientes asmáticos que tienen broncoespasmo y al poner un agonista beta va a producir broncodilatación, ¿sí? Pero ya estamos diciendo que es en base a conocer la estructura, van proponiendo nuevos fármacos. De alguna manera es, ¿cómo les puedo decir? Cuando se habla de farmacología, en general la investigación básica está conociendo cuál es la estructura de esa sustancia, ¿no? Pues dices, ¿para qué me sirve eso? Yo soy clínico, yo sé qué voy a dar, cómo lo voy a... Pero los que estudian eso, los que han estudiado eso y llegan a esa conclusión para que ahorita como clínicos nada más tengas que decir, aquí salbutamol, ¿cuál es la dosis? Y le voy a dar a un paciente asmático, ya está, ¿no? Pero hay muchas enfermedades todavía que hay por resolver o para mejorar la sobrevida o la calidad de vida de los pacientes. Entonces, por eso se justifica que haya gente que sigue estudiando esto desde el punto de vista básico para tratar de buscar alternativas y poder seguir ayudando, ¿no? Entonces, aquí dice, ¿en qué consiste la producción de fármacos con técnicas DNA recombinante? Vean, se corta un gen humano y se inserta el DNA de un plásmido bacteriano. O sea, a un DNA de bacterias le quitan una parte y le pegan un DNA de humano que codifica una proteína que ustedes quieren que se codifique, ¿no? Dice, la cual se transfiere a una bacteria que replica el gen. O sea, se lo ponen a la bacteria para que la bacteria empiece a producir este gen y empieza a producir, se empieza a hacer la traducción, la transcripción, la traducción y empieza a producir el péptido. Si ustedes le ponen el gen que codifica la insulina, pues esta bacteria va a producir insulina. Y entonces sí se tiene por clonación una insulina humana de una bacteria. Pero la bacteria va a estar clonando una secuencia que no es de ella, sino es de un humano. Entonces ya la insulina que se produce ya es, pues obviamente si es más de humano, pues existe menos posibilidad de producir una reacción inmunológica. ¿De acuerdo? Pero ahora, yo no solamente conociendo la estructura del DNA, ahora voy más. Si esta es la estructura de la proteína del receptor, yo puedo sacar la secuencia del gen que lo codifica, encontrar esa secuencia, cortarla, ponerla en un plásmido, ponérsela a la bacteria y que la bacteria produzca los genes, el producto, la insulina que yo le puse en su DNA, ¿sí? Entonces, es la aplicación de lo básico con intención de ayudar a tratar a un paciente, ¿no? Obviamente, cuando se hace al principio esos medicamentos, obviamente son caros, ¿no? Entonces se empiezan a utilizar y hay que ver y probar si realmente una vez que se obtenga, si funciona, ¿no? Entonces, lo de sílico, ¿no? Se elige una enfermedad, se identifica una proteína receptora blanco y de esa enfermedad, ese fármaco podría estar ayudado a esa enfermedad, ¿no? Si queremos pensar así, por ejemplo, no sé, un niño trópico positivo, pues pensar, sea fácil. Bueno, ¿cuál es la proteína blanco? Pues debe ser una proteína GS.
¿no? Como el tipo corazón para que se estimule y aumente la fuerza de contracción, ¿no? Entonces determina la estructura tridimensional del sitio activo, conociendo el receptor. Mediante programas, modelos sí que sacan de ese receptor cuál es la parte en donde se une ese agonista. Y dice, se realizan estudios preclínicos para determinar su eficacia y toxicidad. A eso me refiero. Una vez diseñado, propuesto el modelo en base a la enfermedad, en base a su receptor, en base a la estructura del agonista, hay que llevarlo a la práctica, ¿no? Porque eso es en computadora, pero ok, ese fármaco, ese candidato, esa estructura, oye, tengo que ver cómo funciona, ¿no? Si realmente sucede, no nada más me voy a basar en lo que dice la computadora. Y entran a las fases de estudios de investigación clínica, pero pasando primero por los estudios preclínicos, que vamos a ver, ¿no? Ese es un ejemplo de lo mismo, ¿no? Tienen una enfermedad, como identificar una enfermedad de interés. En este caso, podemos imagínense una enfermedad en la cual estén alterado un gen, ¿no? Entonces, ok, ¿cuál es el gen que yo quiero estudiar? Sé cuál es el receptor el que va a codificar. Del receptor C, vean esa partecita que está aquí en medio, pues esa partecita es donde se une al agonista, entonces va a tratar de ver y desarrollar fármacos que se unan a esa parte para mediar el efecto, ¿no? Entonces, como les decía, bueno, funciona no solamente para los estudios que se hacen en sílico, ¿no? Sino para cualquier medicamento que se quiera utilizar. Por general, cuando se usan, cuando hacían los estudios de investigación en metodología de investigación de segundo año, los de la generación anterior, pues a veces se utilizaban de que, no sé, buscar, no sé, un té de unas hojas que usa la gente como diurético, por ejemplo, ¿no? Entonces, como lo usa la gente, ya lo usan rutinariamente, pues no, éticamente no se vea mal que pongan a sus compañeros a tomar cierta miel, pues, miel o algún té para ver si tenía un efecto o no, ¿no? Sobre el aumento de la diuresis, sobre, no sé, la memoria a corto plazo. Hacían estudios en humanos, ¿no? Pero suponiendo que estamos investigando algo que no sabemos si funciona o no funciona y todo, lo que se debe hacer primero es la evaluación preclínica, ¿no? Que le llaman la fase cero. Obviamente aquí lo que dice la figura es que la fase cero son estudios que se van a hacer en animales. Pueden ser en células aisladas, cultivos, órganos, tejidos. Cuando hablamos de la práctica sobre el músculo de cobayo, ¿no? Este medicamento produce, no sé, aumento de la contracción de tono uterino, pues sabes, un músculo liso uterino, lo amarra en un transductor y vea yo si aumenta la tensión cuando aumenta la concentración de la dosis de la sustancia que estoy probando, ¿no? Para ver si produce una contracción del músculo uterino, una contracción del músculo iliac, una relajación del músculo liso bronquial, pueda yo verlo en modelos animales, ¿no? Además, ¿qué me pueden decir de la fase cero? ¿Para qué sirve? No sé, lo que sepan de la fase cero, la fase preclínica. ¿Alguien que me quiera ayudar? Pues sí, el que evaluaba la toxicidad, ¿no? La La, toxicidad, la la, toxicidad. la toxicidad, ¿no? Se oye lógico pensar que es la toxicidad. Imagínate, puedo evaluar toxicidad en humanos, pues puedo estar vigilando que no tengan niveles tóxicos, ¿no? O sea, se puede hacer, pero si yo quiero hacer un estudio de investigación donde yo ponga dosis crecientes de una sustancia para ver si produzco una intoxicación aguda, subaguda o crónica, pues como que no sería ético hacerlo eso en humanos. Tendría yo que estar vigilando los niveles y sabiendo qué puede pasar, pero en animales, digo, con los cuales comentaba, hay aspectos éticos en los animales que también debemos de considerar, no decir, son animales, podemos usar lo que sea y no importa cuánto, ¿no? Si se va a hacer un estudio, les decía antes, ¿no? Tenemos que saber que ese estudio de alguna manera se ha propuesto, su estructura química parece ser, o sea, que tiene como algo de un beneficio en el futuro, ¿no? O sea, la enfermedad se trata para esta enfermedad y hay personas que no responden a lo habitual y si sabemos que ese medicamento puede funcionar, sería muy bueno, ¿no? Pero no tenemos los efectos tóxicos que también podría ser, antes de decir, dárselo en humanos, no sabemos cuál es la dosis de TAS-50, ni sabemos qué propiedad de toxificación pueda tener. Entonces, planteando que va a haber un beneficio en el estudio para la población humana, haya que justificarlo de esa manera y hacerlo en animales. Entonces, ahí sí se puede entonces utilizar animales para ver y digamos,
dar dosis crecientes para saber cuál es el nivel tóxico, la dosis letal 50, si es agudo, si es crónico, saber qué órganos están lesionando, y eso, pues, el beneficio es, la pregunta sería, ¿se puede extrapolar los resultados de animales a humanos? Lo que yo encuentro en el estudio preclínico lo puedo extrapolar y decir, ¿esto va a pasar en humanos? ¿Sí o no? Pues no todos, ¿no? No todos, o sea, algunos sí, otros no. Sí, bueno, yo recuerdo que sí habían comentado que en ocasiones, o sea, bueno, muchas veces después de pasar de los ratones, se puede pasar o se puede utilizar cerdos y perros y después pasar al mono. Y cuando se pasa al mono es cuando ya se puede hacer una extrapolación. Monos. Pues dice, ¿se puede extrapolar? Porque sí, en el libro de Jaramillo menciona, hay una parte que dice, esos resultados no se pueden extrapolar, y una parte dice, bueno, eso se podría extrapolar, pero siempre cuando dice extrapolar, pero ten cuidado, ¿no? O sea, como que, ¿cómo puedo decir? Si yo una sustancia veo que es muy tóxica y se mueren los animales, pues ya de entrada digo, mejor no me arriesgo en humanos, ¿no? Porque si eso está pasando en animales y se están muriendo y con muy bajas dosis, pues podría pasar en humanos. Si yo veo que, mira, esa dosis, necesito cierta dosis para que sea dosis letal 50. Entonces, si lo voy a aplicar en humanos es porque se justifica. Y lo que voy a hacer es tratar de darle una mucho menor dosis y irme con cuidado y estar aumentando la dosis. Sería una manera de estar aceptando los estudios en animales, ¿sí? Como extrapolarlo, pero decir, porque a partir de 500 miligramos por kilo es muy tóxico, ¿no? Tiene una dosis letal muy mala, ¿no? Muy alta y se puede morir. Entonces no voy a usar 500 miligramos, a lo mejor empiezo con 5, 10, 15, 20, me voy así a llegar a 200 y ver si funciona o no funciona. Y si no, y tengo que aumentar, pues cada vez aumentándolo, pero con más cuidado, no así nada más, así de que no, vamos a poner 800, ¿no? Porque dice, pero ¿por qué si dices 500? Es que en estudios animales dice que esto es tóxico, pero no se debe extrapolar. Si no se debe extrapolar pensando en el beneficio de los humanos. No debemos pensar que con 500 seguramente a los humanos va a pasar lo mismo. Pero sí te sirve como un parámetro de referencia para cuando haces los estudios en humanos, vayas y no empieces con 250, 500 y 1 gramo, por ejemplo, sino que te vayas con más cuidado. ¿Sí? Puede ser que en el humano la dosis letal sea no de 500, de 1 gramo. Entonces 500 miligramos no funcionó, pero te sirve como parámetro. Pero también puede ser que en humanos en lugar de 500 sea 100 miligramos. Entonces con menos dosis vas a tener efectos de toxicidad en humanos, ¿no? Entonces sirve como un parámetro, pero con cuidado. ¿Por qué? Porque se ha visto que no siempre lo que tú encuentras en los animales va a ser igual en humanos. Sin embargo, cuando se hacen los estudios, se toman en consideración, ¿sí? Pero no se dan como válidos, sino hay que cuidarnos de ese valor y estar con más cuidado. ¿Sí me explico? O sea, de hecho, es el beneficio de haber hecho con animales antes, ¿no? De poder saber, bueno, qué se puede esperar y cómo lo voy a utilizar. Por ejemplo, si sé que se absorbe bien por vía oral, pues entonces lo doy por vía oral en humanos. Y eso lo estoy extrapolando, porque yo espero que se absorba bien, ¿sí? Pero ya para las cosas de toxicidad hay que tener cuidado, pero sirve como un parámetro, sí se utiliza como un parámetro de lo que se podría esperar en humanos, ¿sí? En general. Pero si te digo, oye, este concepto, este resultado en animales, si funcionó en las dosis terapéuticas 10 miligramos por kilo, ¿tú esperarías que en el humano sea la misma? La respuesta es no, ¿sí? ¿No? Habría que hacer ese estudio en humanos y ver realmente cuánta es la dosis terapéutica en los humanos. Por lo general, se demuestra que en animales funciona, se da en humanos y la dosis es la misma, perfecto, en esa coincidió, ¿no? Pero te sirve como referencia, ¿de acuerdo? ¿Algo más de estudios preclínicos que me quieran decir? Nada, No, creo que es todo. Torres dice, ¿no? Bueno, te vamos a ver. Bueno, luego ya la fase clínica, la diferencia con la fase preclínica, la fase clínica, desde que les dice que es clínica, es que es con humanos, ¿sí? Si es una investigación clínica, es con humanos. No necesariamente clínica es hospitales, a veces se confunden eso, que es un hospital, no puedes hacer un estudio en una escuela, en un ¿cómo se llama? Refugio de personas, en un asilo, sería un estudio clínico porque estás usando humanos, ¿de acuerdo? Si usas cualquier cosa que sea tejido, célula o
animal íntegro es el estudio preclínico. Y del estudio clínico, pues habla de las 4 fases, ¿no? Entonces, primero empiezan a hablar del tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo se puede lograr la salida al mercado de un nuevo fármaco, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que dice es de que, pues, cuando se hace investigación, se utilizan muchos medicamentos, muchas sustancias químicas más bien, que con un efecto terapéutico potencial, y tiene una serie de fases, ¿no? Los estudios de investigación que vamos a ver ahorita, y de todos, pues, muy pocos llegan al mercado, ¿no? Entonces, es lo que de alguna manera justifica que los laboratorios que invierten en investigación, cuando sale un fármaco, pues que tengan el derecho de que sean los únicos que venden el medicamento, creo que al menos 5 años, me parece, ¿no? Ya después se hace, pues si es un medicamento que beneficia a la humanidad, pues ya después lo puede crear cualquier laboratorio, y es la razón por la cual los que no invierten, pues pueden venderlo más barato, pues porque todo para ellos es ganancia, ¿no? Pero los que invirtieron, pues tienen el derecho de poder ser los únicos que venden ese medicamento, ¿no? Entonces aquí el concepto es que son muchos años, y los años y los números de pacientes en cada fase varía de acuerdo al libro, ¿no? Entonces, ahorita no es tanto importante, van a ver que puede variarse de 11 a 2, de 15 a otros nos dicen 10 años, pero el caso es que son años el tiempo en el que va a salir. El libro dice de 10.000, creo que nada más salen 10 medicamentos, aquí dice más o menos de 250 de 1 a 2. O sea, la idea es que salen de de muchos que pueden ser estudiados, muy pocos son los que salen a la venta, ¿no? Y que se requieren años para poder llegar a la fase que se puedan salir a la venta y se puedan ya estar utilizando, ¿no? Entonces, la fase 0 dice, consiste en evaluación, ya hemos dicho, de fármacos candidatos en modelos animales o cultivos celulares, tejidos, ¿no? Y estudia la farmacocinética. ¿Qué quiere decir? Estudia la absorción de una sustancia y cómo se puede absorber el medicamento. Se dice la farmacocinética sería la absorción, cómo se distribuye, ¿no? Sacar concentración de fármaco en plasma para ver cómo varía la concentración en función del tiempo, dónde se metaboliza. Inicialmente pensaría en hígado, buscaría ver si hay alteraciones en el hígado, medir metabolitos, cómo se elimina, buscaría a nivel renal, ¿sí? Se está eliminando a nivel intestinal. Entonces se empiezan a estudiar todas esas características farmacocinéticas del medicamento, y obviamente aquí la farmacodinamia, lo que les decía, ¿no? Cuando pensaba yo, decía, es un fármaco que relaja el músculo uterino, o que lo contrae, ¿no? Lo que sea. Pues entonces, en esto, pues podría yo utilizar modelos in vitro con músculo para ver si se puede ver el efecto. Y va a depender de lo que están estudiando, ¿no? Si lo que quieren ver es aumenta la frecuencia cardíaca, pues a lo mejor en animal íntegro podría yo evaluar si aumenta la frecuencia cardíaca o aumenta la presión arterial, ¿no? Dependiendo de lo que van a ver, pues sería el modelo que van a utilizar, ¿no? Dice, evalúa el potencial carcinogénico, o sea, en el sentido de saber si es capaz de desarrollar una mutación y una tumoración en los animales. Menciona ya que deben utilizarse cuando menos 2 especies. El efecto mutagénico, dice, y teratogénico, de alguna manera, obviamente, tienen que ser animales hembras, darles el medicamento y luego evaluar los productos que tengan si hay alguna alteración, ¿no? Vieron en el libro, menciona que dosis letal 50, el índice terapéutico en general es una medida muy burda de ver la seguridad del fármaco, ¿no? Y sobre todo por el hecho de que se menciona que esas dosis letal 50, como son realizadas en animales, como ya vimos que así se estudia la toxicidad, para ver cuántos les va mal, aumentándoles mucho la dosis hasta ver que, si tengo la dosis letal 50, quiere decir que probaron la dosis hasta obtener el 100% que los animales se morían con la sustancia que le estaban administrando. ¿Se dan cuenta? Entonces, si tengo la dosis letal 50, pues de un fármaco quiere decir que es la dosis letal utilizada en animales. Por lo tanto, dice, no es una medida de seguridad no muy buena para los humanos, por lo que acabamos de decir de que no se tiene que extrapolar. Pero bueno, te dice, si ven un libro de farmacología, les dice, el índice terapéutico, la dosis letal 50 es una baja dosis, aunque sepamos que lo hicieron en animales, debemos de tener cuidado en humanos en cuanto a la dosis que damos, no pasarnos de la dosis recomendada, vigilar la respuesta, porque podría empezar a presentar efectos adversos, antes, digamos, que la muerte del paciente. ¿De acuerdo?
Entonces, por eso dice, se utiliza, pero ya cuando, y se toma en cuenta y se publica en artículos. Pero ya para la farmacología clínica, ya en humanos, ¿no? La terapéutica, acuérdate que eso se hizo en animales y debes de tenerlo con cuidado y no es una medida muy segura de saber qué tan buena es. Por eso está el margen de seguridad. ¿De acuerdo? Y empezaron a crear otros, ¿no? Otros criterios para la seguridad del fármaco. Desde preclínica, si es preclínica es en animales, y si es experimental, ¿qué se entiende por farmacología preclínica experimental? ¿Qué entienden ustedes? ¿Alguien que me ayude? ¿Nadie? Bueno, me repite la pregunta, doctor. ¿Qué se entiende Sí, por qué? sí, sí. Si dice farmacología preclínica, ya sé que dice farmacología preclínica es que es, están estudiando fármacos en animales, en células, en cultivos. Pero si dice farmacología preclínica experimental, ¿qué significa? Pues que se está, eso mismo, ¿no? Que se está experimentando. O sea, se ¿Pero qué, está como que calculando la dosis, ¿no? En los animales o algo por el estilo. pero qué significa que sea experimental? ¿Qué es un experimento? Que es como prueba y error, ¿no? Prueba y En, error. en animales. O sea, yo tengo entendido que eran animales. No, exacto. El hecho de que sea preclínico implica que sean animales, ¿no? La fase clínica, la fase preclínica. Si es preclínica es animales o en cultivos, tejido aislado. Pero que sea experimental es que se hace a través de experimentos, ¿no? Pero ¿qué entiendes por un experimento? Pues que se prueba su farmacodinamia, ¿no? No, porque se puede probar su farmacocinética y sería experimento. En estudios de investigación, lo vieron en el semestre anterior, ¿no? Hay varias clasificaciones de estudios, pero hay unos que son observacionales y hay otros que son experimentales. Porque se hace un experimento. ¿Cuándo es un experimento? Algo experimental. Pues cuando el investigador manipula las variables, ¿no? Exactamente. En este caso, ¿cuál crees que pueda manipular? Se hace farmacología La, experimental. ¿Perdón? la dosis. La dosis, exactamente. Pero si tiene una respuesta, no sé, efecto inmunotrópico positivo, aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, si yo estoy utilizando diferentes dosis, yo estoy manipulando las dosis, cambiando las dosis y mido la respuesta, entonces es un experimento. ¿Sí? Entonces, cuando se investiga las acciones de los fármacos sobre los distintos sistemas orgánicos de los animales y de laboratorio. No porque estudie diferentes sistemas orgánicos, sino que usa una dosis y ve qué pasa en la frecuencia cardíaca, la función hepática, sistema de coagulación, dependiendo de la sustancia que estén utilizando, ¿no? Por ejemplo, están utilizando una sustancia que esperan que altere la coagulación, seguramente van a estar tomando muestras de sangre para ver si hay no sé, prolongaciones del tiempo de coagulación, si se coagula más rápido, ¿sí? Si hay un sangrado, el tiempo de sangrado es menor o es mayor, dependiendo de la sustancia que estén utilizando. Pero entonces están manipulando la variable dosis, pues ya con eso es un experimento. Sí, pueden estudiar farmacocinética, farmacodinámica, ¿no? A través de farmacología experimental. En esta tablita nada más se ve estudios de toxicología preclínicos, vean, puede ser agudo, subagudo, crónico, subcrónico, crónico, carcinogénesis, teratogénesis y mutagénesis, ¿no? Entonces, vía de administración que se recomienda, pero para la fase aguda, cuando menos dice 2, y número de especies dice 3, una, no roedor, ¿no? Cuando no ser rata y ratón, ¿no? Entonces, rata, gato, perro, lo que quieran, ¿no? Entonces, porque por lo general tendemos a usar, en este caso, vean, carcinogénesis, ratón. Fíjense, entre ratón y conejo, cuando usan estos animales para, por ejemplo, carcinogénesis o mutagénesis también, pero ratón, es porque obviamente el tiempo de vida de los ratones es muy corto, ¿no? Por ejemplo, un ratón, una rata, 3 meses de edad, 3 meses de edad es un adolescente. O sea, a los 6 meses es un adulto. Entonces, obviamente el tiempo de vida es más corto. Entonces, si tiene afectación a una o a 2 generaciones, pues puedo estudiar en ratitas y en corto tiempo puedo ver el efecto sobre la segunda o tercera generación de los animales.
Si utilizo otros animales, va a tardar mucho en ver si tiene efecto, por ejemplo, teratogénico, por ejemplo, ¿no? Entonces, ratas y conejos pues, se reproducen rápidamente y rápidamente evolucionan y puedo ver efectos igual con todas las medidas así de adecuadas de reserva de extrapolación, pero te da una idea si realmente es teratogénico o no, si se hace en los animales, ¿no? Pero al menos, cuando menos dos mencionan, ¿no? Pero ya hablan de otras, de frecuencia de administración, para que sea aguda, subaguda crónica, ¿no? Pero nada más es para ver la importancia de los estudios que se van a utilizar animales y que tienen que ser más de uno, y depende del tipo de estudio, pues se va a ver el efecto, ¿no? Entonces, vean, predicción de la toxicidad de un fármaco en función de la dosis letal en ratas y ratones. La potencia, dice, dosis letal 50, dice. ¿Recuerdan que era potencia en farmacología? ¿Cuándo digo que un fármaco es más potente? Es su afinidad por el receptor. Está en relación a su afinidad. ¿Y cuándo digo que es más potente? Cuando alcanza su efecto máximo en dosis menores. Cuando alcanza su efecto máximo. Si alcanza el efecto, podría alcanzar el efecto máximo. Si alcanza el efecto máximo, estamos hablando de eficacia, ¿no? Pero obviamente, si quiero que sea más potente y más eficaz, es que va a alcanzar el efecto a menor dosis, ¿no? A menor dosis, más la curva dosis-respuesta más pegada a la hija de la CIE. Y si tiene la misma potencia, quiere decir que va a menor dosis, va a alcanzar una respuesta mayor, ¿no? Dice, en caso de dosis letal 50 en extremadamente tóxico, pues dice, la dosis letal 50 es menos de 1. Dice, ¿no? Altamente tóxico de 1 a 50, moderadamente tóxico de 50 a 500, son parámetros nada más para análisis, ¿no? Estudio de mutagénesis, pues experimentos encaminados a evaluar si un nuevo fármaco produce alteración del material genético, ¿no? Entonces, sí se puede estudiar sin necesidad de aplicarlo en un animalito y ver si produce una alteración en el organismo del sujeto, ¿no? Pero sabemos que cuando, ¿se acuerdan? Se puede haber mutaciones cambios en la secuencia de las bases, pero no necesariamente producir una alteración en la proteína. ¿Se acuerdan en bioquímica cuando hablan de la codificación de las síntesis de proteínas? Hay varios tripletos que pueden codificar el mismo aminoácido. Entonces puede haber un cambio de la base y que el aminoácido sea el mismo. Por lo tanto, no haya ningún cambio. Pero hay mutaciones que sí pueden repercutir en la síntesis de una proteína que haga que la secuencia sea completamente diferente y que cuando se conforme la estructura secundaria y terciaria no forme la de un receptor, ¿no? Entonces, esos tipos de mutagénesis se puede hacer, se puede estudiar, sacar el DNA de las personas, de los animales, y aislarlo y encontrar si hay cambios en la secuencia del DNA, ¿no? Ya si son carcinogénesis, obviamente, pues se va a aplicar en animales. Bueno, decía que aquí en ratoncitos es más fácil porque en 6 meses, 7 meses, menos de un año, ese ratoncito ya es un adulto. Ya saben que ya está viejito y van a ver si desarrolló o no desarrolló un cáncer, ¿no? Teratogenicidad, ¿no? Pues obviamente saber si van a producir una alteración en el embrión. Pues igual, a ratitas, el periodo de gestación, no me acuerdo cuánto es, pero es muy corto, y rápidamente va a ver si los productos de esta ratita, parece una rata, ¿no? Parece un ratón vacío. Tenga alguna alteración en el desarrollo, ¿no? Veamos cómo hay una alteración aquí, que parece que no sé, el cerebro salió, ¿no? Está en la cavidad normalmente, ¿no? Entonces hablando de una alteración neurológica, ¿no? Bueno, todo eso obviamente se puede hacer en animales. Obviamente se pueden obtener datos en humanos, sí, pero no a través de, voy a diseñar un estudio y voy a darle a mujeres embarazadas para ver si hay alteraciones en el producto. Sino ya son estudios observacionales. O sea, imagínense que de repente empiezan a ver alguna alteración neurológica o una malformación y hacen el estudio observacional, no experimental, observacional y documentan que, no sé, de 30, 40 mujeres que tuvieron bebés que tomaron este medicamento, se presentó esta malformación, ¿sí? Pero es un estudio observacional, pues les digo, pueden obtener resultados de estudios observacionales sobre mutagénesis o teratogénesis, pero serían observacionales, ¿de acuerdo?
Por ejemplo, recuerdo ahorita en farmacología, los inhibidores de la YECA, cuando son antagonistas de formación de angiotensina, si se lo dan a una mujer embarazada, evitan la acción de la angiotensina 2 sobre productos del desarrollo embrionario. Y esto, si están normalmente las receptores de angiotensina 2 en los productos participando en la formación del desarrollo normal, pues entonces dice, no debes dar un inhibidor de la YECA en una mujer embarazada. ¿Sí? Entonces, si se sabe eso, no se va a probar esa teoría, voy a darle mujeres embarazadas para ver qué pasa, ¿no? Simplemente en base el concepto de saber que son necesarios los receptores de angiotensina 2 en el crecimiento embrionario, pues es una razón para decir no yecas en mujeres embarazadas, por ejemplo, y no aras, por esta posibilidad, ¿no? Pero no hay un estudio que lo haga porque no sería ético hacerlo. Entonces, ya en cuanto a la farmacología clínica, implica el desarrollo de investigación en humanos. Pues aquí nada más lo interesante es decir, pues se tiene que hacer un protocolo y se tiene que aprobar, ¿no? Van a ver que eso es de ley en todos lados, en México, en los hospitales. A veces ese problema que había con investigación clínica, se quería hacer investigación clínica en los estudiantes, pero cualquier estudio que quieran hacer en los hospitales van a tener que tener un protocolo de investigación y tiene que ser sometido por el comité de investigación de los hospitales. Entonces, mucho de lo que hacían investigación clínica era, no sé, no tenía que ser experimental, podría ser investigación observacional, clínica. Entonces, ¿qué puede hacer? Pues ir a una escuela y evaluar el estado nutricional de los niños, por ejemplo, ¿no? Un estudio descriptivo, observacional, y no afectaba en nada a los niños, porque no le estábamos dando nada para ver si crece más o crece menos. ¿Me explico? Entonces, la idea es la aprobación del protocolo, la selección de la gente que va a hacer el desarrollo. Esto es pensando en industrias farmacéuticas, ¿no? No solamente es esa secuencia, ¿no? El proceso de la aprobación, dice, y luego se ponen a reclutar pacientes. Capturan los datos, el análisis estadístico y la presentación, digamos, del resultado, y llenado de datos y obtención de registro. Eso es muy breve el proyecto de investigación, pero ya vimos que lleva mucho tiempo las fases de estudio de investigación clínica, ¿no? Entonces, igual, en cuanto les decía, en cuanto al número de voluntarios que deben haber en cada fase, varía en base a los libros. Por eso digo, nada más, la idea es de que pues, al principio son pocos, de 20 a 100, y conforme va aumentando las fases, pues se requiere un mayor número de pacientes, ¿no? Vean, aquí dice fase 2 de 100 a 500, aquí la fase, ¿no?, que empiezan a tratar pacientes, ¿no?, ya con personas enfermas con la enfermedad donde el fármaco puede actuar, ¿no? El estudio multicéntrico, que es la fase 3, y una vez que ya, por ejemplo, aquí dice comparación con el gold estándar, cuando existe el gold estándar, ¿no? O sea, si por ejemplo, no sé, tengo un medicamento que se va a utilizar para inhibir la agregación plaquetaria. Ok, ¿cuál es el mejor inhibidor de agregación plaquetaria en este momento? Entonces lo comparo con ese estudio para ver si tiene algún beneficio. El beneficio puede ser que, pues es igual, pero tiene menos efectos adversos. O es igual de efectivo, pero está más barato, ¿no? Algún beneficio debe de dar, ¿no? Algunas veces, o sea, se tiene que como que justificar ya y comparándole en la fase 3. Y la fase 4 es cuando, dice, en pacientes de la vida real, es cuando sale al mercado, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablaban de las vacunas, dice, esos estudios no han terminado la fase 3, o esos ya terminaron la fase 3. Una vez que terminan la fase 3, es cuando pasa a la fase 4 y ya se le pone a toda la población. Entonces vamos a hablar de esto, ¿no? Ver igual, vean, como mencionan, fase 1, dice, propósito de la fase 1, determinar qué dosis es segura y cómo debe ser dada, ¿no? Entonces, de alguna manera, ya tengo datos en los estudios de investigación en animales, y ahora lo voy a utilizar en humanos para tratar de determinar una dosis segura, dice. Como en la fase 2 son pacientes, ya no, aquí en todas son humanos, pero digamos que pacientes, tiene su excepción, pero vamos a ver. Si estoy probando un fármaco, un broncodilatador, en la fase 2 es la cuando se va a usar en pacientes con asma, por decir así, ¿no? Entonces voy a evaluar la efectividad y buscando efectos adversos, ¿no? Luego la fase 3 va a compararse con va a ver si es una mejor alternativa de lo que se sabe, de lo que les decía, de lo que se conoce, ¿no? Es lo que decía con la comparación del gold standard, si existiera el gold standard, ¿no?
Porque, por ejemplo, pensamos en la vacuna del COVID, pues no había un gol estándar para compararlo, ¿no? Y cuando ya la fase 4 había estudios postclínicos, ¿no? Cuando ya el medicamento sale al mercado y se siguen buscando efectos adversos, ¿no? Y ahorita vamos a ver sobre esto. Entonces, fase 1 se aplica a un grupo reducido de individuos sanos o enfermos. Aquí la idea de que sean sanos es de que cuando se hacen estudios en voluntarios, a veces se hacen en estudiantes, en presos, en alguna persona que quiera, a veces se les paga, y se le dice un estudio abierto, tanto el investigador como la persona sabe, va a tomar este medicamento y vamos a ver cómo estás, ¿no? Vamos a vigilar cómo se absorbe, cómo se distribuye, te voy a tomar pruebas de función de sangre para ver si tu función hepática está normal, tu función de creatinina si está normal, te voy a medir en orina y en excremento a ver dónde se elimina. Ya sé que en los animales se eliminó por vía renal, entonces pues busco intencionalmente por vía renal, si es por filtración o secreción. O sea, todo lo que es la farmacocinética y si se puede evaluar en función del mecanismo de acción, pues también se planearía lo necesario para poder determinarlo. Y idealmente es en sanos porque dices, ¿qué tal si el paciente está enfermo de algo, le doy el medicamento y se pone mal, y no sea por el medicamento, sino sea por la enfermedad? Digamos, si sé que son sanos, sí, cierto, se puede enfermar durante el estudio, ¿no? Pero lo ideal, lo más probable es que sean sanos y si les pase algo, pues sea por el medicamento, ¿sí? Entonces, por eso es preferible usarlo en pacientes sanos. Dice, o enfermos, ¿no? Eh, ¿Qué saben ustedes? ¿En qué condiciones se puede usar en enfermos? Y que sea fase 1. ¿Alguien yo algo sobre eso? Sí, doctor, creo que era cuando eran enfermedades como cáncer o sea, enfermedades terminales donde ya no tenían digamos que ninguna alternativa o no había un tratamiento para la enfermedad. Exacto. O menciona el libro cuando se espera que pudieran actuar reacciones adversas sí graves, ¿no? Entonces dice, pues no voy a arriesgar a humanos, a sanos, a darles el medicamento, ¿no? Pero, por ejemplo, si estamos hablando de ejemplo, ahorita VIH al principio se consideró así, ¿no? Pero ahorita ya VIH afortunadamente ya ha cambiado el pronóstico y las personas pueden recibir tratamiento y llevar una vida mucho más prolongada que antes. Antes era así, casi, estás condenado a morir, ahorita ya no es así, ¿no? Entonces yo creo que el ejemplo que queda más bien ahorita es para cáncer, lamentablemente, ¿no? Entonces hay pacientes con cáncer que curan, o sea, no, cáncer no es igual a muerte, ¿no? Pero algunas veces después el paciente con cáncer le dan el tratamiento habitual, el esquema habitual, tienen recaídas, le vuelven a dar el manejo y sigue con el cáncer. Entonces se sabe que ese cáncer crea un mecanismo de resistencia a los medicamentos y ya el médico le dice, pues ya le di todo lo que le puedo dar, nada más estamos viendo efectos adversos y ya no hay nada que hacer. Y si se va a entrar a fase de manejo paliativo, le dan pequeñas dosis, le manejan el dolor y simplemente están esperando a que fallezca la persona, ¿no? Tratar de que sea con lo menos dolor posible, con las menos molestias, esa son medidas paliativas que le llaman, ¿no? De hecho, hay la especialidad, que los anestesiólogos hacen la especialidad de medicina paliativa, que es muy importante porque si ya te vas a morir, cuando menos que no te la tabas tan mal, ¿no? En cuanto al dolor. Entonces, si hay un medicamento que podría ser benéfico en los pacientes, pues se les propone, obviamente tienen que ser voluntarios los pacientes, decirle, mire, está usted en esta fase, no ha respondido a lo que se utiliza normalmente, pero hay ese medicamento que se está investigando, que ha probado su efectividad en modelos animales, pero no sabemos si funciona en humanos. ¿Quiere usted entrar? Ya será decisión del paciente entrar, ¿no? Entonces, se sigue considerando fase 1, pero solo para esos casos, ¿no? En las cuales por la toxicidad de los medicamentos, en etapas de fase terminal, que ya en la medicina no hay nada que le pueda ofrecer, se puede usar esos medicamentos y decir, estoy en fase 1 en humanos, pero en esas condiciones. Si son otros medicamentos, van a ser voluntarios sanos, ¿no? Se permite conocer el intervalo de dosis segura. Tengo yo un intervalo en animales, pero empiezo a probar esa dosis en humanos, ¿no? Parten, por lo general, de la dosis que encontrada en los animales. Por eso se toma en cuenta, pero no pueden decir ese va a ser la dosis en humanos, ¿no? Tienen que checar y ir viendo diferentes dosis, hacer curva dosis-respuesta, para que puedan ver
sí, cuál es la adecuada en humanos para que ya sepan cuál van a utilizar, ¿no? Entonces, es un diseño abierto, lo decía el investigador, y los sujetos saben que se les está dando, ¿no? Obviamente, el paciente no sepa qué se le está dando, que es un estudio ciego. Hay un estudio doble ciego, en el cual ni el paciente ni el médico que lo está dando sabe qué le están dando, ¿no? ¿Qué medicamento tiene eso? Y eso es para evitar sesgos. Es algo involuntario que puede pasar, ¿no? Imagínense que ustedes están probando, usted es el investigador y están interesados en decir, voy a descubrir este medicamento que es mucho mejor que el que están utilizando. Y mi estudio es sobre eso, demostrar que lo que yo digo es mejor. Entonces, a la hora de seleccionar a los pacientes, no estoy diciendo que sea intencionado. Simplemente se puede considerar como algo no intencionado, pero que a la larga yo dé a los pacientes más graves, les dé el medicamento, y a los más leves les dé el que yo estoy probando. Entonces, para evitar eso, entonces el médico que está dando el medicamento, que está midiendo las variables a los pacientes, no sabe qué está tomando su paciente. Hay un investigador aparte que le dice, mira, ahí está la lista de números de pacientes, número 1, 2 y 4, le vas a dar el fármaco A, y el 7, 8 y 9, y así juntan todos los números, el fármaco B. Y tú no sabes cuál estás dando. Y el paciente tampoco sabe. Cuando entra le dice, ¿no?, que va a tomar un medicamento, pero puede ser que tome algo que no es el medicamento. Y que es el placebo. Y el médico clínico, como no sabe qué está tomando, ni el paciente sabe qué está tomando, pues le toma la presión, la frecuencia cardíaca, le pregunta cómo se siente y va llenando los datos. Y ya que tenga todos los datos, se los da al investigador y él sí sabe, separa los datos de los que tomaron el fármaco A y fármaco B y hacen análisis sobre, no sé, la frecuencia cardíaca, los efectos adversos, para poder distinguir si hay una diferencia dando el fármaco A o el fármaco B. ¿Sí? Entonces son diferentes tipos de estudios que van a ver, ¿no? En la fase 2 dice, entonces ya aquí, vean cómo dice de 10 a 300. ¿Cuándo puede ser de 10 a 100? De 10 a 300, o sea que puede ser 50 en uno y 50 en otro, pues sería lo mismo, ¿no? Y se va a dar a un número de pacientes. Ahora sí, tienen que ser los sujetos, tienen que ser pacientes, quiere decir que padezcan de la enfermedad de la que yo le voy a dar, porque ya sé que es una dosis segura, que no les pasó nada a estas personas sanas, entonces puedo usar esas dosis en los pacientes enfermos y probar realmente si tengo que darle lo mismo y todo, ¿no? Y siguen vigilando efectos adversos, ¿sí? O sea, de manera intencionada. Obviamente, si el estudio es en 10 a 300 pacientes y obviamente tiene un límite de 6 meses, pues yo puedo decir que después de 6 meses darle medicamento a 300 pacientes, pues encontré esta frecuencia de reacciones adversas. Y puedes encontrar algunas, pero no quiere decir que esas sean las reacciones adversas que van a tener cuando salga en el mercado, cuando lo usen millones de personas, ¿no? Simplemente en mi estudio fase 2, con 100, 200, 300 personas, encontré esto, ¿no? Dice, por lo general se emplea en ciego simple, decía, el paciente no sabe qué tiene y el médico lo está utilizando. Incluye un grupo control con grupo tratado, o sea, en el anterior no era necesario, en este ya sí le doy dice, pacientes, y eso va también a depender de qué enfermedad es, ¿no? De darle un medicamento, o no le doy nada y veo si hay alguna respuesta, o por lo general, yo creo que lo más correcto y lo más, lo mejor para el paciente es que los grupos de pacientes que están en el grupo en mi grupo de estudio, en mi grupo control, pues tomen el medicamento aceptado, ¿no? O el que están tomando, o sea, que no les quite yo el beneficio del fármaco que ya se sabe que funciona. Mi otro grupo experimental, al cual le voy a manipular y le voy a dar el fármaco que yo estoy probando, pues son enfermos iguales como el primer grupo, pero la diferencia es el medicamento y ver si es mejor, si curan mejor, tienen menos efectos adversos, no sé, el beneficio que pueda yo estar estudiando. Estoy probando una vía de administración diferente, algún beneficio debe tener el nuevo que estoy investigando, ¿no? Entonces, por eso implica la necesidad de tener al menos 2 grupos, ¿no? La fase 3, entonces ya es un gran número de pacientes, mucho más, dice, ya puede llegar a 3.000,
y en diversos centros. O sea, si estaban haciendo un estudio en un hospital en Estados Unidos, pues utilizan diferentes hospitales. Inicialmente podrían ser diferentes hospitales, pues, del mismo Estados Unidos. Pero como se sabe que hay una variedad de la respuesta en base a los genes y a las personas, si son anglosajones, blancos, chinos, latinos, porque hay diferencias. Entonces, de preferencia, pues hacer un estudio utilizando pacientes de diferentes grupos para ver si existen diferencias. En algunas sí habrá, en otras no, pero por lo general hay diferencias, ¿no? Entonces, tienen que ser diferentes centros de médicos, mientras más mejor. Todo está limitado también por el dinero, la facilidad de hacer el estudio, el tipo de enfermedad, ¿no? Por ejemplo, mucopolisacaridosis, ¿no? No es tan común la enfermedad, entonces, pues, van a ser muy pocos centros y tal vez muy pocos pacientes. Pero si dicen, por ejemplo, diabéticos, pues hay un montón de pacientes con diabetes y pues es más fácil recolectar en hospitales donde tengan pacientes diabéticos y puedan estar interesados en aplicar ese estudio y tengan pacientes para hacer el estudio, ¿no? Y aquí sería ya doble ciego, es lo que les digo, ¿no? Y ya tanto el médico como el no saben qué es lo que tiene, ¿no? Qué es lo que está tomando, perdón, para que una tercera persona haga el estudio de la investigación. Luego después van a ver por allá, hay un triple ciego, donde ni el paciente, ni el médico que da el tratamiento, ni el investigador sabe. Obtiene los resultados y se los da a una persona que maneje los datos estadísticos y vea si hay diferencia, ¿no? En los grupos, ¿no? Pero además aquí se maneja de doble ciego, ¿no? Tanto ni el paciente ni el médico que está dando el medicamento sabe qué está tomando, ¿no? Hay grupo placebo y un grupo con estándar conocido, ¿no? Y la fase 4 es cuando ya, les decía, se han pasado por todas estas fases de investigación, que no son pocas, la preclínica, fase 1, fase 2, fase 3, y pues uno podría decir razonablemente que ya está disponible para que pueda salir al mercado. Eso que les digo que lleva años, ¿no? Entonces, si se van a escuchar las noticias cuando hablan de la vacuna, dicen, nunca había salido una vacuna tan rápida, ¿no? Menos de un año, ¿no? Ya salía la vacuna. Número uno, obviamente, pues, sí han habido otras pandemias, pero no había en el momento en que había ya el conocimiento, la infraestructura tecnológica para poder crear las vacunas. Y obviamente al ver más comunicación, todos los países, varios países están haciendo lo mismo, pues entonces, pues por eso se hizo más rápido, ¿no? Pero siempre hay gente que duda, ¿cómo es posible, no? Bueno, pues ahorita las condiciones son diferentes. Si lo basamos en esta clase, pues sí, ¿no? Si no que decían 10 años cuando menos, ¿no? Como que menos de un año, ¿no? ¿Será bien? ¿Será buena, no? Pues es razonable la duda, ¿no? Pero bueno, son condiciones diferentes y por tanto, pues esa vez pues se pudo hacer en menos tiempo. Y obviamente no es lo mismo, no sé, imagínense, una enfermedad que sí sea importante y sí sea grave, pero ¿cuál podríamos compararla con la pandemia actual? Ninguna, ¿no? Entonces, por eso, dado que es a nivel mundial, pues hay mucha más presión y la gente dejó de hacer lo que estaba haciendo por hacer esta vacuna. Entonces, ya cuando hablamos de fase 4, ya cuando empiezan a poner la vacuna a todos, pues entonces quiere decir que ese medicamento está en fase 4. O sea, cuando habíamos hablado de la talidomida, ¿no? Que después se empezaron a establecer esos criterios de fase 1, 2, 3 y 4 en base a la talidomida, porque la talidomida era un medicamento que aparentemente ya se vendía y la gente lo tomaba y no pasaba nada, pero empezaron a empezar reacciones adversas. Entonces dijeron, no, a partir de ahora hay que tener cuidado con el medicamento, porque por toda la buena intención que tenga la industria farmacéutica o el médico de dar un medicamento, siempre existe la posibilidad de que yo le dé, le vaya mal al paciente, ¿no? Entonces, si es un nuevo medicamento justificado porque es más barato, es mejor, tiene menos efectos adversos, el beneficio que ustedes quieran, ¿cómo saber si ese medicamento va a producir o no reacciones adversas? Pues ya lo investigué en la fase 2 y 3, cuando estuve viendo, y desde la fase 1 pude ver si había una reacción adversa, ¿no? Pero ¿cuántos pacientes utilizaste? ¿Cuántos estudiaste, no? ¿Será suficiente para encontrar reacciones adversas que sean poco frecuentes, pero que sean de repercusión importante del paciente para suspender el tratamiento? Pues no lo sé. Y si tenemos el miedo y no hacemos el estudio, lo sacamos al mercado, pues podría ser un buen medicamento que ayudaría a mucha gente, pero por ese miedo no se haría.
Entonces se justifica decir, ok, vamos a llamarle fase 4, sale al mercado, pero tenemos que seguir pendientes, vigilando la posibilidad de aparición de reacciones adversas en la fase 4 cuando ya están en el mercado, ¿no? Entonces, por eso es necesario recabar informes médicos que administran el fármaco a pacientes internados con el propósito de detectar efectos adversos poco frecuentes. Si son poco frecuentes, se van a ver cuando utilicen mucho más gente, ¿sí? Eso es por probabilidad, ¿no? Dice, y así como identificar nuevas aplicaciones terapéuticas. O sea, al final dijeron, porque al final sabemos que hay muchos efectos adversos, bueno, no muchos efectos adversos. ¿Recuerdan cuando había una parte en la que decíamos, un efecto adverso puede ser un efecto terapéutico? Y dijimos que sí, en el ejemplo de los opiáceos, ¿no? Que se daban opiáceos y se vieron que producía estreñimiento. Dijeron, entonces puedo usar ese medicamento como antidiarreico, ¿no? O sea, a eso se refiere de que, ok, no pensar que van a pasar cosas malas, sino que en la observación del medicamento en fase 4 podría ser que se encuentre que tiene no solamente efectos malos, sino un efecto terapéutico que no lo conocía. Y en base a la aplicación a muchos pacientes pueden tener esa información, ¿sí? Entonces, en esta, por ejemplo, menciona, ¿cuántos pacientes requieren ser expuestos al fármaco para detectar efectos adversos poco frecuentes? Entonces, vean, la frecuencia 1 de 100, número requerido de individuos expuestos, 1800. Uno podría decir, pero si es 1 de 100, con 100 debería de ser, ¿no? O con 200, pues si hay 200, si es 1 de 100, debe ser 2 de 200. Si hay 1800, pues casi deben ser, ¿no? 18 pacientes, ¿no? Pero es probabilidad, no necesariamente como cuando lanzan una moneda, ¿no? No lanzan una moneda y ya no hay águila y sol, pero podemos pensar en águila y sol, no se lo lanzo 10 veces, 5 veces va a ser águila y 5 veces sol, ¿sí? Sino puede variar ese número por probabilidad. Entonces, igual vean, si la frecuencia, me voy al extremo, una frecuencia de 1 en 100.000, pues dice, el ejemplo presenta una reacción adversa que es un infarto al miocardio. Número de individuos, 1.800.000. Entonces, aquí pone ejemplo de alguna malformación, algún efecto que pueda haberse pasado, ¿no? Después de utilizar muchas dosis, ¿no? Entonces, lo que dice acá es de que es necesario, o sea, mientras más número de pacientes, mientras la reacción de veces sea más rara, pues va a ser necesario utilizar hacer estudios con mucho más pacientes, porque puede ser rara, de que le puede dar un infarto, pero si el estudio se hizo con 100 o con 1000 o aquí vean 10.000 pacientes, imagínate, 10.000 pacientes, pues nadie se murió de infarto. Y yo digo, no, pues no produce infarto, pero hasta que ya sean estudios donde tengan más pacientes, puede empezar a aparecer efectos adversos que antes no se veían. Y la justificación, ¿por qué no se veían antes? Porque son efectos adversos raros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahorita, hablando de la vacuna, ¿no? ¿Puede producir reacciones adversas? Pues sí, ¿no? Pero la gente que dice, no, no se vacunen, es mala, ¿puede producir reacciones adversas? Pues nadie les puede decir que no, porque todavía no sabemos el número de pacientes. Ahora, siempre les decía, el valorar riesgo-beneficio. ¿Tiene más beneficio vacunarte? Sí. Entonces hay que poner la vacuna. ¿Sí? Es en base a estos conocimientos que estamos viendo ahorita, ¿no? ¿Alguna pregunta? Por mi parte no, doctor. No, fácil. Entonces, digamos, ¿cuáles son los tipos de estudios, los tipos de métodos que se puede obtener nuevos fármacos? Es el punto número 1. Punto número 2 es las diferentes fases de estudios y qué se estudia en cada fase. Que se estudia en la fase preclínica, en la fase 1, 2, 3 y 4. Y van a ver que está muy relacionado lo importante en cuanto a las reacciones adversas, la importancia de la fase 4. ¿En qué momento es fase 4? ¿Sí? Poder distinguir, les pongo una situación, puedan distinguir si es fase 1, fase 2, fase 4, fase 0. ¿Sí? Eso es lo que necesitamos saber de esta clase. ¿Vale? Me da atención, en este capítulo, en la parte final, en el libro de Jaramillo, se dan cuenta, reacciones adversas casi no habla de Jaramillo, y en esta parte, en el final, habla de reacciones adversas tipo A y B. ¿Sí? Como les decía, que era la clasificación antigua, ¿no? Pero si ven otro libro de farmacología, van a ver los A, B, C, D, ¿no? Ya le van aumentando la clasificación. ¿Vale?
Entonces, pues nada más, no sé. Nos veríamos el lunes. ¿Sí? Lunes 12. ¿Sí? Traten de tener papel milimétrico. Ya les mandé a su representante unas hojas semilog. Es tener unas hojas de escala aritmética para que el lunes ya trabajemos. Si pueden ustedes, yo diría que estudien para el examen, no se preocupen. Para la ADA, el lunes regresando, si están durísimos para el examen el lunes, cuando vean el de la ADA, nada, va a ser con un pequeño repaso de conceptos para el examen, para que estén listos para el viernes. ¿Sale? Pero nos veríamos entonces la siguiente, lunes 12. ¿Alguna pregunta, comentario? No, todo claro. Gracias. Vale. Ok, chicos, entonces nos vemos hasta el próximo lunes. Hasta luego, doctor. Nos vemos, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Cuídense.